hablando de las tecnologías, ponemos el cronómetro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las instituciones convocantes de este congreso y que han auspiciado una reunión más de la Academia Iberoamericana de Derechos del Trabajo, a mis colegas académicos, al magistrado Herrera Carbucha, que gentilmente ha tomado bajo sus hombros la organización de este evento, a nuestro presidente todavía, en funciones, y a nuestro nuevo presidente, don Rafael Alburquerque, por la gentileza y la amabilidad con la que nos han recibido en esta que prácticamente para algunos es como nuestra segunda patria, en realidad. Yo el tema lo he escogido por una, razón, y es que, generalmente cuando he explicado el tema del principio de derecho fundamental de no discriminación, y básicamente cuando me he centrado en el tema de prueba, siempre lo he explicado de una forma, que muy sencilla, muy clara, muy didáctica, y todos entienden lo que pareciera ser una construcción, argumentativa, y sin embargo, luego, leyendo a alguna autora, española, ella, advertía que de pronto lo que uno siempre explica quizás no fuese lo más, adecuado. Entonces, uno realmente el tema de prueba en juicios de discriminación lo explica como una reversión de la carga probatoria, así de sencillo. Entonces, uno advierte que a la persona que denuncia le basta con presentar, unos indicios, y que el juez en su cabeza lo que hace es decir, bueno, me parece que es muy lógico lo que me están, argumentando, y aunque no es una prueba directa, yo presumo que quizás usted lleva razón en lo que está diciendo. Entonces yo siempre explicaba, bueno, entonces el juez se vuelve en una segunda fase, mira hacia la empresa y le dice: usted, todopoderosa empresa que tiene toda la facilidad probatoria para demostrar que lo que me han contado no es cierto, demuéstreme que efectivamente estoy equivocado en esa primera, impresión que tengo sobre los alegatos que ha presentado la persona que le denuncia. Y una vez que usted nos presente, pues yo cojo mi idea que tengo en la cabeza, la destruyo, la tiro en el basurero, y entonces pues yo le diré a la que presenta la denuncia o al que presenta la denuncia: mire, pues no es cierto lo que usted me contó, ya me han convencido de que su argumento no es suficientemente válido. Y entonces, así de simple, siempre lo he comentado. Y me llamaba por la atención de que de pronto me dijeran: mire, pues de pronto no es una inversión de la carga probatoria lo que hace el juez. De pronto, sencillamente, lo que hace es aplicar las reglas probatorias que siempre han existido. Y ese fue el primer punto que me llamó por la atención. Luego, generalmente en los estudios que tienen que ver con el tema de discriminación, el tema de prueba normalmente ocupa una página, página y media. En algunas sentencias, un considerando, especial respecto al régimen de prueba, pero no más allá de eso. Y todos damos por entendido que efectivamente el tema ya está zanjado, el tema es muy sencillo, hemos llegado al límite de lo que podríamos llegar para explicar la forma en que el juez trata la prueba, y que eso es un tema, indiscutible, y que no hay que avanzar más por allí porque no hay terreno donde, abonar. Y esa fue, que la idea que me trajo, que me dio, interés por tratar de desarrollar, ese tema un poco más. Y esto también nace porque nuestra Sala Constitucional, en Costa Rica, en el año 2005, conoció el caso de un Maynor Murillo Salas, un vendedor en una empresa, en principio multinacional, cuya filial luego fue comprada por una empresa local, y es una persona que inició labores en el año 76, ya para el año 86 era vendedor, en la empresa. A partir del 86 y en pocos años realmente se distinguió como un vendedor que ganó en el escalafón mundial de la venta de copiadoras, escaló al segundo lugar mundial, tercer lugar mundial, primer lugar de ventas en Costa Rica, etcétera, etcétera. Una larga tradición de premios. Y en el año 2004, trabajando para esta empresa, se le descubre, un cáncer. Y entonces él, un mes después, para octubre del año 2004, comunica a la empresa que tiene cáncer. Para noviembre, al mes siguiente de la comunicación, la empresa hace un cambio de puesto, formalmente es un ascenso, le suben el salario base, pero sin embargo le quitan toda la cartera de clientes que había construido a lo largo de más de aproximadamente 16 años, 18 años vendiendo copiadoras, lo cual lógicamente hizo que la producción de ventas bajara,
Y finalmente, eso fue en noviembre, ya para marzo de 2005 le entregan una carta de despido con responsabilidad en un régimen de libre despido como el que tenemos en Costa Rica, donde bastaría nada más que se paguen las prestaciones para que el despido sea válido. Y la persona pues recibe las prestaciones, pero interpone un recurso de amparo. Y el recurso de amparo lo propone básicamente porque alega que hay una discriminación por razón de salud. La Sala Constitucional, cuando le damos el plazo a la empresa para que responda, en ese informe, que hay que contestarlo muy rápidamente en los pocos días que le da la Sala para que lo responda, básicamente lo que alega es que, bueno, que digamos, el despido fue con responsabilidad y es importante que la carta de despido decía que era por reorganización de personal, que es la forma típica en la que Costa Rica, en la que en mi país se le da formalmente, digamos que formalmente se incluye en la carta lo que la ley dice que es una palabra un poco más fea, que es por voluntad patronal. Y básicamente lo que la empresa alega es que es uno de los peores vendedores que tuvo la empresa y además que había faltado a 5 de las 8 reuniones últimas de coordinación de ventas y que por tanto ese fue el motivo, o sea que no hay ningún otro motivo más y que por supuesto no es el motivo que alega, digamos, el amparante. La Sala Constitucional finalmente, una vez evaluada toda la prueba, que no dista mucho de lo que les he contado, finalmente pues decide acoger el recurso de amparo, declarar que el despido viola el convenio 111, que realmente es una imprecisión porque ese convenio no incluye el motivo de, digamos, de salud como motivo o como criterio de discriminación, pero en todo caso, digamos, lo cita. Luego advierte que, si bien es cierto, faltó a 5 de las 8 últimas reuniones que hubo de vendedores, de las 5 ausencias, solo una realmente está, digamos, injustificada. Las 4 restantes sí estaban justificadas. Y luego, en materia pues, de prueba, que es lo que realmente pues, me interesa, como les digo, pues hay un considerando, donde la Sala acoge toda la doctrina del Tribunal Constitucional, digamos, español, que comenzó desde muchas décadas antes, digamos, a construirse, pero que especialmente el Tribunal Constitucional español había levantado en materia de discriminación por actividad sindical, pero en todo caso coge las grandes ideas de esa doctrina, las hace suyas y entonces habla de un desplazamiento del onus probandi. Habla que hay un desplazamiento que sería, en otra lectura, una redistribución de la carga probatoria. Realmente don Maynor Murillo demostró que había sido despedido por discriminación por razón de salud. No lo demostró, nunca presentó la prueba directa. Lo que presentó fueron ciertos hechos que la Sala considera que son indicios, como se diría, digamos, en España, digamos, indicios fundamentados, que finalmente permiten que el juez haga esa presunción, digamos, en su cabeza, se devuelva a la empresa, vea que la respuesta de la empresa, digamos, fue aquella y no le dé razón, digamos, a la empresa. Con un dato, digamos, adicional que también se ha construido en otras jurisdicciones, y es que la carta de despido fija los únicos motivos que pueden ser discutidos en un juicio, y el único motivo que la empresa alegó para despido fue la reorganización de personal. Lógicamente no hay reorganización de una sola persona, con lo cual, digamos, evidentemente la empresa sabía que ese argumento fácilmente se iba a caer, y por allí que sacó como segundo argumento, que es uno de los peores vendedores que tuvo la empresa, que faltó a estas reuniones de coordinación. Dicho lo anterior, lo que me propongo, digamos, en estos 22 minutos que me quedan, pues básicamente es tratar de explicar un poco cuál es el desarrollo teórico de esta argumentación que siempre se hace de la redistribución de la carga probatoria y luego llegar a explicarles hasta dónde se ha avanzado, hasta dónde es que se ha evolucionado respecto de las reglas que tienen que ver con materia de prueba en juicios de discriminación, específicamente en el ámbito de los casos de hostigamiento sexual. Como dicho lo anterior, comienzo diciendo, y es la justificación de ese trabajo, que la discriminación, digamos, en el empleo y la ocupación es un fenómeno cotidiano y universal. Tan universal que un caso de estos es el que les he contado del año 2005, lo dice un informe de la OIT del año 2005 en seguimiento a la declaración del año 98. Y por consiguiente, afecta el desarrollo integral del ser humano, afecta la dignidad humana y convierte finalmente al trabajador en una sola mercancía.
La persona que sufre esta discriminación confía en que en un contexto de Estado social de derecho se le garantice una tutela judicial, digamos, efectiva, por medio de la reparación del daño sufrido. Pero esta efectividad de la tutela judicial que está solicitando, digamos, el ciudadano depende, entre otros factores, de un debido proceso legal. Y para que exista este debido proceso legal, hay que luchar contra la desigualdad real de las partes procesales, como sucede básicamente en los juicios de discriminación. Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una, digamos, opinión consultiva que pidió México en octubre del año 99, que es la 16/99. Dice la Corte: la presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impiden o reduzcan la defensa, digamos, eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. ¿Cuáles son estas medidas? Pues muy rápidamente, por el tiempo que nos ocupa, pues básicamente puedo decir que hay numerosas referencias en el derecho internacional que se refieren a ellas. En un primer momento, digamos, la Directiva 76/207 del Consejo de Europa, del 9 de febrero del año 76, se refería a esa necesidad de que los Estados introduzcan en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias. Precisando que son estas medidas necesarias y que estas medidas necesarias realmente están relacionadas con el tema de la prueba, está la Directiva también del Consejo, digamos, Europeo 97/80 del 15 de diciembre del año 97, así como sucesivas directivas comunitarias. Estoy hablando de las del año 2000, la 2000/43, la 2000/78. Digamos, en relación de que estas medidas, digamos, apropiadas son, digamos, en materia de prueba, también podemos citar la recomendación 143 de la OIT, que tiene que ver con las facilidades y garantías de los representantes de los trabajadores, tanto sindicales como representantes libremente, digamos, elegidos por los trabajadores. Cuando mencionaba en su artículo 6 que una de las medidas, digamos, apropiadas que debería de garantizarse es imponer, digamos, al empleador la carga de probar que realmente el acto de despido o cualquier otro acto tiene un fin, digamos, objetivo, diferente, digamos, al fin discriminatorio que puede ser, digamos, alegado. Y específicamente, aún más, con un mayor detalle, ya no solo en materia de prueba o carga probatoria, sino, digamos, en materia de admisibilidad de la prueba, la directiva del Consejo, digamos, de Europa, la 2004/113, que precisamente trata sobre ese tema. Dicho lo anterior, entro en el segundo apartado de la exposición, que tiene que ver precisamente con las medidas compensatorias, a partir de la premisa de desigualdad real entre las partes procesales. La desigualdad con la que las partes se enfrentan en la litis es producto de dos realidades: la normal y aparente licitud prima facie del acto discriminatorio, y segundo, la dificultad de obtener prueba directa de la causa que origina realmente el acto discriminatorio. En cuanto al primero, en cuanto a la primera de estas dos realidades, que es la normal y aparente licitud del acto discriminatorio observado prima facie. La conducta discriminatoria es en apariencia pluricausal, salvo casos muy excepcionales, diríamos que casos patológicos, como por ejemplo aquel WhatsApp o correo electrónico que un empleador le puede dirigir a una trabajadora donde le dice, bueno, si no accedes a un favorecimiento sexual, te voy a llegar a despedir. Que yo digo que son casos absolutamente patológicos, porque no es el normal comportamiento de quien en un caso de hostigamiento sexual le coacciona, digamos, a la persona para ese favorecimiento. Esta conducta pluricausal ocurre especialmente en dos momentos: en el inicio del vínculo contractual o al final del vínculo contractual. Esa pluricausalidad, digamos, aparente del acto puede ser que tenga que desvelarse obligatoriamente, y hay dos razones por las cuales puede ser que tenga que desvelarse, con lo cual una vez que se desvela, pues ya no hay tema de onus probandi, no hay tema de distribución de carga probatoria, porque tuvo que publicitarse. Y esta publicitación, ese desvelamiento puede tener origen en una norma legal
ya sea porque la ley, digamos, impone, como sucede pues, en algunos países, que la carta de despido, por ejemplo, tiene que mencionar expresamente cuál es el motivo de separación, o bien porque incluso tenemos un régimen que no es de libre despido, sino porque para despedir únicamente se puede hacer por una causa justificada por ley. Pero también puede ser que el análisis venga por vía jurisprudencial, cuando la misma jurisprudencia es la que establece la necesidad de que la causa sea vista de una u otra forma. Sobre esto hay reiteradísima jurisprudencia. Si la causa, por consiguiente, debe desvelarse, el trabajador no asume ninguna carga procesal, ni siquiera la prueba de los indicios, porque no es necesario. El empleador debe aportar la prueba, digamos, directa y objetiva de la causa del acto sin necesidad, digamos, en realidad, de que se le aplique ninguna reversión de la carga probatoria, ya sea porque el juez o la ley ya de por sí le impone la obligación de tener que decir expresamente por qué tomó aquella decisión. Y el juez, en ausencia de prueba directa y objetiva, pues simplemente como es un mandamiento legal o es un criterio ya jurisprudencial y sin necesidad de acudir a un principio protector, simplemente pues dirá que el acto es discriminatorio. Por mandato legal también se puede llegar a establecer una presunción iuris tantum, no ad hominem, sino iuris tantum. Cuando, por ejemplo, hay normas legales en nuestros países que prohíben que en la etapa de contratación se pida la prueba de embarazo o bien se pida la prueba de VIH-Sida. ¿Por qué? Porque en el fondo el legislador ya presume, y es una presunción que el juez no puede hacer nada frente a esa presunción porque es una presunción legal, de que el acto, de que la petición ya de por sí es discriminatoria. En cuanto a la dificultad, en cuanto a la segunda realidad a la cual, digamos, apuntaba, que es la dificultad de conseguir realmente prueba directa de la causa que origina el acto discriminatorio. La conducta discriminatoria es la culminación de una sucesión de actos concertados, de escasa o nula exposición pública, para reducir a su vez intencionalmente la posibilidad de que alguien pueda conseguir pruebas sobre la existencia de ese acto. Sobre esa dificultad probatoria tenemos múltiples referencias. La Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones en el informe del año 94 en materia de libertad sindical expresamente hablaba de esa dificultad con la que puede ser hasta imposible llegar a aprobar esos actos discriminatorios si no es porque se toman medidas compensatorias. De eso también habla la sentencia más importante del Tribunal Constitucional, digamos, español, que es la 38 del año 81, de esa dificultad probatoria de la motivación, digamos, antisindical, y todas las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, que son muchas que no voy a citar aquí, que tienen, digamos, a partir de entonces, digamos, este desarrollo. También lo ha dicho la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en materia de hostigamiento sexual, cuando dice que es imposibilidad o esa dificultad para conseguir prueba, especialmente, digamos, en esos casos, se dan siempre porque es un ámbito, pues, de intimidad donde ocurre, digamos, el hostigamiento sexual, es un acto que ocurre, digamos, a escondidas, donde se busca la ocasión adecuada para hacer sigilosamente las proposiciones, por el natural temor que el resto del personal, que tiene, digamos, el acosador, de que el resto del personal se entere. Incluso más allá de una sentencia del año 95, decía que se trata de una actuación, digamos, irrespetuosa, que es incluso cobarde, llama la Sala Segunda a este comportamiento. Por consiguiente, se trata no solo de un obstáculo para conseguir la prueba, sino también, por consiguiente, de un obstáculo para la reparación del daño causado, como también dice la Comisión de Expertos en su informe del año 94. ¿Cuáles son las medidas compensatorias que están, digamos, establecidas? Que es el tercer apartado del cual vamos a hablar. Por un lado, hay que decir que hay una crítica generalizada de las reglas generales de la carga de la prueba. Ya todos sabemos que conforme al onus probandi, cada parte debe probar el fundamento de su propio intencio. Y también, como decía un procesalista colombiano, más allá de ello, de manera dinámica, la regla general de distribución de la carga probatoria consiste en que cada parte tiene que demostrar los hechos de la norma que realmente la favorecen, independientemente de cuál sea su posición dentro de ese proceso. A partir de ello, las reglas generales sobre la carga de la prueba se conciben como una limitante
para proteger el derecho fundamental de no discriminación. La limitación se deriva de esa vestimenta de legalidad que arropa la conducta discriminatoria o que se acusa como discriminatoria, de la normal ausencia de pruebas directas sobre ese acto, lo que dificulta cumplir con las cargas probatorias que realmente cada parte en el proceso tiene, lo que dificulta a la parte que denuncia realmente diseñar una estrategia procesal para poder llegar a cabo con éxito, digamos, esa denuncia, y lo que facilita, en palabras del Tribunal Constitucional, digamos, español, en la sentencia 21/92, que el empresario encubra un despido atentatorio contra un derecho fundamental del trabajador que implicaría la condena inmediata de readmisión del trabajador, invocando causales improcedentes cuya veracidad ni siquiera trata de probarse o provocando defectos de forma que impidan llegar a tener, por cierto, un despido radicalmente nulo. Una solución a estas limitaciones, cuando no debe desvelarse, digamos, el motivo discriminatorio, solo puede revelar su verdadero, digamos, sentido mediante la aplicación de ciertas medidas de protección relacionadas con los deberes procesales de las partes. La solución a las limitaciones se presenta por dos vías, que son las que vamos a examinar ahora, que es la inversión de la carga probatoria y la prueba de indicios. En cuanto a la inversión de la carga probatoria, la fundamentación de la medida, ya hartamente conocida, tiene diferentes fundamentaciones. En la jurisprudencia española del Tribunal Constitucional, un principio de justicia, en la primacía o en el mayor valor de los derechos fundamentales, y en una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia en la Sala de lo Social, que es de Madrid, en una expresión todavía más interesante, diciendo que trata de recomponer el desequilibrio, digamos, existente, situándose lejos de violar el principio de igualdad de armas. Es el mecanismo más usualmente regulado en las normas internacionales, digamos, además. En los convenios de la OIT es la protección, digamos, eficaz que siempre se cita, y de ello hay diferentes, digamos, referencias que por tiempo no las explico, más que decir que el convenio número 158 pues así lo establece, que la recomendación 143 también lo establece, con todo el valor que ya jurisdicciones como la de Colombia, como la de España y como la de Costa Rica le damos a las recomendaciones de la OIT en tanto fuente interpretativa e integradora de los propios convenios de la OIT. En ese sentido también están las directivas del Consejo Europeo, aunque expresamente no mencionen el concepto de inversión de la carga probatoria, pero sí el hecho de que corresponde en estos casos siempre a la parte demandada demostrar cuáles son las causas reales, objetivas, que realmente justificaron, digamos, ese acto, y en todas las demás directivas comunitarias que ya he citado. Más claramente todavía, los informes de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo se refieren a ello, diciendo en un informe del año 2000 lo siguiente: un elemento clave necesario para garantizar el correcto tratamiento de las denuncias por discriminación es la inversión de la carga de la prueba ante los tribunales y las demás autoridades competentes. Pero esto, que es la medida, digamos, compensatoria, sigue siendo, digamos, un reto, y así mismo lo indica, digamos, el informe al Parlamento Europeo y al Consejo, en un informe del año 2014, cuando decía, digamos, inicialmente 8 Estados miembros tenían problemas para la correcta transposición del concepto de carga de la prueba. Algunos Estados miembros señalan que la aplicación correcta de la inversión de la carga de la prueba aún supone un reto y no es lo suficientemente conocida por los tribunales nacionales. Todavía más importante en el ámbito en el cual estamos, la Comisión está fomentando la correcta aplicación de este concepto mediante la formación de los jueces nacionales y los profesionales en justicia. Esta regla de la inversión de la carga probatoria también es una regla seguida por toda la jurisprudencia sobre la base conceptual de que estamos frente a una traslación de la carga por la prueba, como se ha dicho en la jurisprudencia española. En la jurisprudencia costarricense se menciona también el tema de la distribución de la carga probatoria o el desplazamiento del onus probandi, como dije en esta sentencia del año 2005. Sin embargo, en realidad, no es que realmente estemos frente a la distribución, frente al desplazamiento del onus probandi, o tampoco estamos frente a una redistribución de la carga probatoria. Como les decía, eso es sencillamente parte del régimen habitual probatorio. La prueba de indicios siempre ha existido y la responsabilidad de la empresa de probar las actuaciones, incluyendo el despido y especialmente el despido, siempre ha existido como una carga probatoria del empleador.
Entonces, en realidad, no hay que acudir, digamos, a estas figuras de desplazamiento de la carga probatoria o desplazamiento del onus probandi para realmente situarnos en el régimen probatorio de los juicios de discriminación. En cuanto a la prueba de indicios, la prueba de indicios consiste únicamente en suministrarle al juez una base de hecho cierta, de la cual puede inferir indirectamente mediante razonamientos, criterios lógicos basados en normas generales de la experiencia o en conocimientos científicos o técnicos especializados sobre un hecho desconocido cuya existencia o inexistencia se está investigando. Digamos, efectivamente, no existe novedad, digamos, en ello, como decía, porque la prueba de indicios siempre ha existido. Ha sido una prueba que ha sido ampliamente, digamos, aceptada en juicios de discriminación dentro del contexto de la Unión Europea, en diferentes tribunales, con algunas excepciones. Por ejemplo, digamos, en Australia, los tribunales siguen siendo reacios a inferir la discriminación en ausencia de prueba directa. Y el demandante lleva toda la carga de probar que efectivamente lo que dice que es el acto discriminatorio realmente es cierto. Una jurisprudencia que ha sido hartamente criticada en la doctrina, digamos, australiana. ¿Cuál es la estructura lógica, argumentativa del análisis de la prueba? Si el denunciado alcanza el resultado probatorio que se le exige, el juez llegaría a una doble convicción, que existe una falta cometida por el trabajador y que esa causal justifica por sí misma, digamos, el despido sin necesidad de, digamos, alegar que estamos frente a un acto discriminatorio. Solo si el denunciado no cumple con su carga procesal es que realmente adquiere, digamos, importancia el discernimiento, el desvelamiento de la causa, digamos, oculta de la conducta. En cuanto al indicio, digamos, en los casos en los que debe desvelarse la causa oculta, no es suficiente la mera afirmación, sino que se exige unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de que la discriminación realmente existe. Y estos hechos son los que se denominan, los que se llaman como indicios. Debe existir prueba directa del hecho, que a su vez será prueba indirecta de la existencia del acto discriminatorio. Sin embargo, la valoración del hecho como indicio se hace no a priori, sino una vez que es alcanzado el conjunto de toda la prueba. Y eso es importante. Cuando decía que generalmente didácticamente yo explico el tema de la reversión de la carga probatoria, diciendo que quien presenta un alegato de discriminación, yo como juez lo escucho y luego me elaboro una presunción, digamos, en la cabeza, y cuando lo doy traslado, digamos, a la empresa, le digo, mire, por allá me han convencido de lo que me dicen es cierto, usted toda poderosa empresa, dígame, con la facilidad que usted tiene, de que realmente no es cierto la presunción que en mi cabeza me he hecho. Así no actúa un juez. Un juez no hace ese primer discernimiento. Podría llegar a existir, digamos, en los procesos donde están divididas, digamos, en dos fases los juicios de análisis sobre esta prueba. Pero no sucede eso, sino que, como lo demuestran múltiples sentencias en diferentes países, el juez finalmente, cuando toma la decisión de si realmente tiene una prueba de indicios suficiente para hacer la reversión de la carga probatoria, como lo dicen esos tribunales, y donde finalmente tomamos en consideración si la empresa ha presentado prueba directa o no, lo hace hasta el final, cuando realmente está reunida toda la prueba, y no lo hace por fases. Precisamente porque no existe una valoración a priori de la admisibilidad del juicio de discriminación, las partes se ven obligadas a presentar toda la prueba, independientemente de que sea suficiente o no, porque no hay un juicio primero que pueda permitirle a la parte que denuncia saber si con lo que ha presentado es suficiente. Nunca lo sabrá hasta el final, cuando el juez dicte la sentencia. La necesidad de que los indicios sean suficientes está expresamente indicada, por ejemplo, en la Ley 36/2011, que es la ley reguladora de la jurisdicción social, digamos, en España, donde se dice expresamente que hace falta indicios fundados. Una expresión normativa que también no ha estado sujeta de críticas sobre si realmente, digamos, en el fondo lo que le están pidiendo al denunciante es que presente, más allá de indicios, la prueba directa de la discriminación. Eso también lo exige sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, y cito nada más una, que es la 381/99, donde aplica, digamos, esta misma rigurosidad.
Esta misma calificación de los indicios se pide en los casos de discriminación, digamos, indirecta, y hay una sentencia que lo demuestra, que es una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, sección quinta, que es la 5.800, que es del año 2005, del 6 de enero, que es contra el Estado de Países Bajos. Para evitar esas incertidumbres debería existir efectivamente, digamos, un procedimiento que asegure un análisis, digamos, a priori de los indicios que han sido presentados y luego, si efectivamente hay indicios suficientes para constituir esa presunción, es cuando debería existir, por consiguiente, la audiencia a la parte denunciada para que demuestre esas causales reales y objetivas que justifican esa discriminación. Porque si la empresa no las presenta, pero no hay indicios suficientes, no se constituye por consiguiente una sentencia que condene ese acto discriminatorio. La satisfacción de la carga procesal, de eso ya hemos hablado antes, es básicamente esa obligación que tiene el empleador, que siempre la ha tenido, sin necesidad de que se trate de un juicio de discriminación, de demostrar las causas suficientes, reales y serias que realmente justifican eso. Esta es la explicación, en 30 minutos, y me robo un par de minutitos más nada más, esa es la explicación que hay detrás de ese único considerando que la sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica del año 2005 tiene. ¿Hasta dónde ha llegado esta, digamos, evolución? Rápidamente, en 4 minutos, pues lo explico. En materia de hostigamiento sexual, hay una flexibilización de la prueba de indicios. Y el caso lo tomo, por ejemplo, el de Costa Rica. Antes de que se dictara la ley de hostigamiento sexual, contra el hostigamiento sexual, que es una ley del año 95, ya los tribunales venían, digamos, admitiendo la posibilidad de que únicamente con la declaración de la denunciante se condenara, digamos, al denunciado. Y cito pocas sentencias. La 41 del año 90, que son las 2 primeras sentencias que conoce la Sala, que son contra docentes que han sido denunciados por sus estudiantes. Digamos, en este primer caso son 2 denunciantes. Una dice que el docente quería, digamos, acostarse con ella, que así se lo dijo, digamos, expresamente, y la otra lo que dijo es que intentó besarla y que le tomó por los hombros. La Sala Segunda condena, digamos, al denunciado en ausencia de otra prueba diferente a las 2 declaraciones que han presentado las 2 estudiantes y considera que es suficiente que las 2 coincidan en ciertos hechos, en que contaba chistes vulgares en clase, que se salía frecuentemente del tema para contarlos y que hacía bromas que eran un poco pasadas pues, de tono. Y con base en esa prueba de la coincidencia de las 2 denuncias, de las 2 declaraciones de las 2 denunciantes, condena, digamos, al denunciado. En la sentencia 102 del año 90 se trata incluso de otro docente del cual se quejan varios estudiantes, cuyos nombres no trascienden, cuyos nombres nunca serán y nunca fueron conocidos por el denunciado. Simplemente son tomadas de una investigación que hace la propia facultad, en la que se demuestra con la prueba testimonial que así se presentó, de que quienes investigaron lo hicieron pues, de forma seria, pero nada más. Y con base en eso se condena, digamos, al denunciado. Y otra, que es la sentencia 314-95, que es contra un médico, cuya denunciante dice que la receta médica se la introdujo entre los senos. Y entonces aquí, la Sala Segunda lo que advierte es lo siguiente, y con eso finalizo lo que es el aporte jurisprudencial de la Sala nuestra, donde dice que le merece a la Sala plena credibilidad la declaración de la denunciante, pues no existen elementos objetivos que lleven al juzgador a cuestionar su dicho, y ya se ha indicado que es procedente acreditar un hecho con la declaración de un solo testigo. Realmente no es un testigo, es la denunciante, es parte actora, digamos, en el proceso. Pero más allá de esto, que ya era una flexibilidad que la Sala Segunda venía, digamos, introduciendo, la reforma del año 2010 de la Ley de Hostigamiento Sexual modifica 2 artículos, que es el 18 y el artículo 22 de la Ley contra el Hostigamiento Sexual, diciendo en esos 2 artículos que uno de los principios que conforman el procedimiento en caso de hostigamiento sexual, tanto en sede administrativa como en sede judicial, es el principio pro víctima, el cual implica que en caso de duda se interpretará a favor de la víctima. Y el 22, que tiene que ver con análisis de la prueba, donde dice que en caso de duda se estará a lo que más beneficie a la persona hostigada.
Esas dos normas ya ustedes comprenderán que dieron lugar a alguna discusión y efectivamente se planteó una acción de inconstitucionalidad contra ambas normas. La Sala Constitucional rechaza la acción de inconstitucionalidad, digamos, advirtiendo que no hay una violación del principio de inocencia, que fue lo que se alegó, porque realmente las dos disposiciones constituyen una herramienta más de interpretación y valoración, sin que pueda interpretarse ese principio como una obligación del juez de sancionar a la persona investigada sin efectuar otro análisis. Sin embargo, ante la ausencia de prueba directa, el juez valorará la prueba indiciaria y otras fuentes del derecho común, y en caso de duda deberá interpretar a favor de la persona, digamos, hostigada. En consecuencia, esta flexibilidad, cuidado si no, nos ha llevado por consiguiente a la prueba diabólica de probar el hecho negativo en algunos casos, frente a quien alega que no realizó ningún acto, pero en ausencia de otras pruebas, la sola denuncia constituye un indicio suficiente de que realmente el acto realmente existió. Y esto es lo que me parece, siguiendo al profesor Razo, que es todavía un punto de análisis que realmente deberíamos de seguir retomando. Porque en realidad, aunque es cierto que la discriminación es un acto, sigue siendo una conducta universal y sigue siendo una conducta deplorable que atenta contra la dignidad, que realmente hace del trabajador, digamos, una cosa, pues realmente las reglas probatorias que se están aplicando en este momento en materia de discriminación han colocado a la balanza, digamos, en una situación en la que podría ser interesante, como les digo, llegar a analizar si realmente estamos ahora frente a la exigencia de que el denunciado pruebe lo que es imposible poder probar, y es la no existencia de un acto que en principio se presume por la sola denuncia que realmente existió. Muchas gracias. Lo que uno siempre explica quizás no fuese lo más, digamos, adecuado. Entonces, uno realmente el tema de prueba en juicios de discriminación lo explica como una reversión de la carga probatoria, digamos, así de sencillo. Entonces, uno advierte que a la persona que denuncia le basta con presentar, digamos, unos indicios, y que el juez en su cabeza lo que hace es decir, bueno, me parece que es muy lógico lo que me están, digamos, argumentando, y aunque no es una prueba directa, yo presumo que quizás usted lleva razón en lo que está diciendo. Entonces yo siempre explicaba, bueno, entonces el juez se vuelve en una segunda fase, mira hacia la empresa y le dice: usted, toda poderosa empresa que tiene toda la facilidad probatoria para demostrar que lo que me han contado por la atención. Luego, generalmente en los estudios que tienen que ver con el tema de discriminación, el tema de prueba normalmente ocupa una página, página y media. En algunas sentencias, digamos, un considerando, digamos, especial respecto al régimen de prueba, pero no más allá de eso. Y todos damos por entendido que efectivamente el tema ya está zanjado, digamos, el tema es muy sencillo, hemos llegado, digamos, al límite de lo que podríamos llegar para explicar digamos, la forma en que el juez trata la prueba, y que eso es un tema, digamos, indiscutible, y que no hay que avanzar más por allí porque no hay terreno donde, digamos, abonar. Y esa fue, digamos, que la idea que me trajo para algunos es como nuestra segunda patria, digamos, en realidad. Yo el tema lo he escogido por una, digamos, razón, y es que, digamos, generalmente cuando he explicado el tema del principio de derecho fundamental de no discriminación, y básicamente cuando me he centrado en el tema de prueba, siempre lo he explicado de una forma, digamos, que muy sencilla, muy clara, muy didáctica, y todos entienden lo que pareciera ser una construcción, digamos, argumentativa. Y sin embargo, luego, leyendo a alguna autora, digamos, española, ella, digamos, advertía que de pronto no es cierto, demuéstreme que efectivamente estoy equivocado en esa primera, digamos, impresión que tengo sobre los alegatos que ha presentado la persona que le denuncia, y una vez que usted nos presente, pues yo cojo mi idea que tengo en la cabeza, la destruyo, la tiro en el basurero, y entonces pues yo le diré a la que presenta la denuncia o al que presenta la denuncia: mire, pues no es cierto lo que usted me contó, ya me han convencido de que su argumento no es suficientemente válido. Y entonces, así de simple, siempre lo he comentado. Y me llamaba por la atención de que de pronto me dijeran: mire, pues de pronto no es una inversión de la carga probatoria lo que hace el juez.
de pronto sencillamente lo que hace es aplicar las reglas probatorias que siempre han existido. Y ese fue el primer punto que me llamó. Hablando de las tecnologías, ponemos el cronómetro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las instituciones convocantes de este congreso y que han auspiciado una reunión más de la Academia Iberoamericana de Derechos del Trabajo, a mis colegas académicos, al magistrado Herrera Carbucha, que gentilmente ha tomado bajo sus hombros la organización de este evento, a nuestro presidente todavía, en funciones, y a nuestro nuevo presidente, don Rafael Alburquerque, por la gentileza y la amabilidad con la que nos han recibido en esta que prácticamente